¿Alguna vez te has preguntado por qué hay personas que parecen estar protegidas contra el mal? ¿Por qué algunas almas se convierten en verdaderas fortalezas contra las fuerzas oscuras? Hoy, basándonos en las enseñanzas del Padre Pío, voy a revelarte un secreto que puede cambiar por completo tu vida espiritual. Era una noche tranquila en el convento de San Giovanni Rotondo, donde solo el eco de las oraciones nocturnas rompía el silencio. Tras un día agotador lleno de confesiones, el Padre Pío se retiró a su habitación buscando descanso, pero esa noche no era como las demás. Había algo extraño en el ambiente, una sensación pesada, una presencia maligna que hacía que hasta las paredes se sintieran más frías. Lo que sucedió después quedó registrado no solo en los documentos del convento, sino en la misma piel del santo. Los demás frailes, alarmados por ruidos de lucha y gemidos ahogados, corrieron a su habitación. Al abrir la puerta, lo encontraron en el suelo, con marcas visibles de agresión. Aquello no había sido solo un tormento espiritual. El ataque fue real, físico, dejando cicatrices en su cuerpo. Pero, ¿por qué el infierno temía tanto al Padre Pío? ¿Qué había en su presencia que enfurecía tanto al maligno, al punto de querer destruirlo? La respuesta está en un conocimiento profundo que el santo compartió con sus hijos espirituales. Hay 3 tipos de personas que hacen temblar al infierno. Pero antes de revelarte quiénes son, hay algo fundamental que debes entender. El demonio no ataca al azar. Cuando golpea con tal ferocidad a alguien como lo hacía con el Padre Pío, es porque esa persona representa una amenaza real para su reino de oscuridad. Y aquí viene la primera gran revelación. Tú también puedes ser esa amenaza. El Padre Pío llevaba los estigmas, las heridas de Cristo en su cuerpo, una señal visible de su profunda unión con Jesús. Pero él siempre enseñaba que la verdadera fuerza contra el mal no estaba en esas marcas físicas, sino en 3 características esenciales que cualquier persona puede desarrollar. Cualidades que convierten un alma común en una muralla impenetrable contra los ataques del maligno. Lo que vas a descubrir hoy no es solo teoría, son verdades espirituales probadas en las batallas más intensas, validadas por la experiencia de un santo que enfrentó al mal cara a cara y salió victorioso. Son enseñanzas que pueden transformar tu vida y hacer que el infierno aprenda a temerte. Si en este momento sientes que estás librando una lucha espiritual, si las fuerzas del mal intentan arrebatarte la paz, debilitar tu fe o destruir tu hogar, esto no es casualidad. Has sido llamado a descubrir cómo convertirte en una de esas 3 personas que hacen retroceder al demonio. Y la primera característica es tan poderosa que, según el Padre Pío, por sí sola basta para hacer temblar todo el infierno. Pero antes de seguir, necesito un acto de fe de tu parte. Si crees en el poder de las enseñanzas del Padre Pío, escribe en los comentarios: Padre Pío, intercede por mí. No es solo un comentario, es una declaración pública de que estás listo para fortalecer tu espíritu. Y no olvides compartir este mensaje, porque cada persona que lo recibe es un alma más que se fortalece en la lucha contra el mal. No imaginas cuántas vidas pueden cambiar gracias a un simple acto de difusión. Ahora prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir explica por qué el Padre Pío, a pesar de los ataques más brutales, jamás perdió su fe. Y lo más importante, cómo tú también puedes desarrollar esa misma fortaleza espiritual. La primera persona que el demonio más teme es aquella que vive en estado de gracia. Pero, ¿qué significa realmente esto? Te lo explicaré de una manera que tocará tu corazón y cambiará tu forma de ver la vida espiritual.
El Padre Pío solía decir que un alma en estado de gracia es como una luz tan resplandeciente que el mismo infierno no puede soportar mirarla. Imagina una casa completamente iluminada en medio de la noche más oscura. Las tinieblas no pueden penetrar donde reina la luz. Así es exactamente cómo funciona el estado de gracia en nuestra alma. Pero hay algo que pocos saben. En una de las noches más difíciles, cuando el demonio lo atacó con una violencia inusual, el santo reveló a uno de sus hijos espirituales la razón detrás de esa furia descontrolada. Dijo: estaba enfurecido porque ese día, a través de las confesiones, ayudé a muchas almas a volver al estado de gracia. Cada alma que se purifica es una fortaleza que él pierde. ¿Te das cuenta del poder de esta revelación? El estado de gracia no es solo una idea bonita, es una realidad espiritual tan poderosa que todo el infierno tiembla ante ella. Cuando mantienes tu alma pura mediante la confesión frecuente y una vida en santidad, te vuelves prácticamente inaccesible a los ataques del maligno. Aquí es donde entra en juego un secreto que el Padre Pío compartía con quienes lo rodeaban. El demonio puede intentar tentarnos, ponernos obstáculos en el camino, pero no soporta la cercanía de un alma en estado de gracia. Es como si esa alma irradiara una luz abrasadora que lo quema y lo obliga a huir. Recuerdo una historia conmovedora que el mismo Padre Pío relató. Una mujer sencilla acudía a confesarse con él con frecuencia. Un día, angustiada, le contó que había comenzado a experimentar visiones inquietantes y a sentir presencias malignas en su hogar. El santo sonrió y le dijo: hija mía, sigue confesándote con regularidad. Mantén tu alma limpia y verás cómo todo eso desaparece. 2 semanas después, la mujer regresó con una paz radiante. Todo rastro de aquellas perturbaciones había cesado. Lo que el Padre Pío quería enseñarnos con este relato es que el estado de gracia no es un concepto abstracto, sino una realidad palpable, un escudo protector que podemos experimentar en nuestra vida cotidiana. La misma Biblia lo confirma en Santiago 4:7. Sométanse, pues, a Dios, resistan al diablo, y él huirá de ustedes. Someterse a Dios significa precisamente vivir en estado de gracia. Pero, ¿cómo podemos mantenernos en ese estado de gracia? El Padre Pío dejó 3 consejos prácticos que puedes empezar a aplicar desde hoy mismo. Examina tu conciencia cada noche. Antes de dormir, repasa tu día, reconoce tus errores y, sobre todo, arrepiéntete de corazón. Un arrepentimiento sincero ya es el primer paso para restaurar el estado de gracia. Confiesa tus pecados con regularidad. El Padre Pío aconsejaba la confesión semanal o, como mínimo, quincenal. Para él, la confesión frecuente no solo purifica el alma, sino que también la fortalece contra futuras tentaciones. Mantente alerta con tus pensamientos y acciones. Como solía decir el santo, el demonio es como un perro rabioso encadenado. Más allá del alcance de la cadena, no puede hacer daño a nadie. Pero si te acercas demasiado, te atrapará. Ahora, detente un momento y reflexiona. ¿En qué estado está tu alma? ¿Cuándo fue la última vez que te confesaste? Si ha pasado mucho tiempo, no te desanimes. Este puede ser el momento de transformación que Dios ha preparado para ti. Y aquí hay algo que puedes hacer ahora mismo. Haz un acto de contrición sincero. Repítelo en tu interior. Dios mío, me arrepiento de todos mis pecados. He pecado contra ti y contra mis hermanos, pero confío en tu infinita misericordia. Prometo, con tu gracia, confesarme y evitar las ocasiones de pecado. Si dices esta oración con sinceridad, ya has dado el primer paso para restaurar tu estado de gracia. Y recuerda, cada paso hacia la pureza del alma hace temblar al infierno. Pero esta es solo la primera de las personas que el demonio teme. La segunda
de la que te hablaré ahora, tiene un poder tan grande que incluso los santos más experimentados se maravillaban con sus efectos. La segunda persona que hace estremecer al maligno es aquella que vive una vida de oración profunda y auténtica. Y cuando hablamos de oración, no nos referimos solo a recitar palabras mecánicamente, sino a algo mucho más poderoso, algo que el Padre Pío conocía en lo más íntimo de su ser. En más de una ocasión, los frailes del convento de San Giovanni Rotondo se despertaban sobresaltados por los gritos que provenían del cuarto del Padre Pío. Al acudir rápidamente para ver qué sucedía, lo encontraban de rodillas, sumergido en una oración intensa. A la mañana siguiente, él les explicaba lo ocurrido. El demonio estaba furioso porque, a través de la oración, muchas almas estaban siendo rescatadas de sus garras. El Padre Pío repetía constantemente: la oración es la mejor arma que tenemos. Es una llave que abre el corazón de Dios. Sabía, por experiencia propia, que una persona de oración se vuelve invencible frente a las fuerzas del mal. Pero, ¿por qué? ¿Cuál es el secreto detrás de ese poder extraordinario? El santo nos dejó una enseñanza impactante. Cuando ustedes rezan, decía, no se dan cuenta, pero es como si estuvieran arrojando agua hirviendo sobre el demonio. Él no soporta la presencia de un alma en oración. Y aquí hay algo sorprendente. No es la cantidad de oraciones lo que más importa, sino su calidad, la sinceridad con la que se rezan. La oración es una fortaleza contra el mal. Un día, una mujer angustiada acudió al Padre Pío. Se sentía atormentada por ataques espirituales, pesadillas aterradoras y una sensación de opresión constante. El santo le hizo una sola pregunta: ¿cuánto tiempo dedicas a la oración cada día? La mujer, avergonzada, respondió que apenas tenía tiempo para rezar. Entonces, el Padre Pío sonrió y le dijo: hija mía, es como si dejaras tu casa con las puertas y ventanas abiertas y luego te quejaras de que los ladrones entraron. Esta historia encierra una verdad profunda. La oración es nuestra defensa diaria, nuestra armadura espiritual. Cuando dejamos de rezar, bajamos la guardia y abrimos grietas en nuestra protección. El demonio, que es astuto y paciente, siempre busca esas grietas por donde colarse. San Juan María Vianney confirmó esta realidad con una frase que resuena con fuerza: el demonio no teme tanto a un ejército de soldados como teme a una ancianita de rodillas rezando su rosario. ¿Por qué? Porque la oración atrae la presencia de Dios, y donde Dios habita, el mal no puede permanecer. El secreto del Padre Pío para una oración verdaderamente poderosa se basa en 3 principios fundamentales. Primero, la oración debe salir del corazón. No se trata de repetir frases bonitas o largas letanías sin sentido. Lo que realmente importa es la sinceridad con la que hablamos con Dios. El Padre Pío solía decir: Dios escucha más los suspiros del corazón que las palabras de la boca. Segundo, la constancia es clave. No se trata de rezar mucho un día y luego olvidarnos por semanas. Es preferible orar poco, pero todos los días, que hacerlo de manera intermitente. El santo comparaba la oración con una gota de agua que, al caer persistentemente, es capaz de perforar hasta la piedra más dura. Tercero, unir la oración con el sacrificio. Rezar sin esfuerzo no tiene la misma fuerza. Una pequeña mortificación ofrecida junto con nuestra oración potencia su impacto. Puede ser un gesto sencillo: ofrecer un pequeño ayuno, renunciar a un placer cotidiano, aceptar una incomodidad sin queja o perdonar de corazón a quien nos ha ofendido. Ahora quiero invitarte a vivir una experiencia práctica.
Oremos juntos, como lo enseñaba el Padre Pío. Cierra los ojos por un momento. Respira profundo. Imagina que estás frente a Jesús, como un niño que se acerca con confianza a su Padre amoroso. Y ahora, desde lo más hondo de tu corazón, repite conmigo: Señor Jesús, así como enseñaste al Padre Pío, enséñame a orar. Dame la gracia de una oración sincera y profunda. Que cada palabra que diga sea un acto de amor. Que cada súplica sea un encuentro contigo. Haz de mí un alma de oración, una fortaleza contra el mal. Amén. Esta sencilla oración, si la haces con el corazón, ya es un gran comienzo. Pero el Padre Pío nos reveló aún una tercera característica de las personas que el demonio teme. Algo tan poderoso que incluso los espíritus malignos que lo atacaban huían cuando él la utilizaba. La tercera persona que hace temblar al demonio es aquella que conoce y proclama la palabra de Dios. No es casualidad que el Padre Pío siempre llevara consigo la Sagrada Escritura, incluso en medio de su vida llena de actividades en el convento. Él comprendía que la palabra de Dios no es solo un libro, sino un arma espiritual con un poder incomparable. La palabra de Dios es un fuego que quema al enemigo. En una de sus noches más difíciles, cuando los ataques espirituales eran intensos, el Padre Pío fue encontrado en su habitación sosteniendo la Biblia contra su pecho y recitando pasajes de las Escrituras. Al día siguiente, cuando le preguntaron por qué lo hacía, respondió: «La palabra de Dios es como fuego para el demonio. No puede soportar su presencia, porque cada versículo le recuerda su derrota definitiva». Esto nos recuerda el episodio en el que Jesús enfrentó al demonio en el desierto. Cada vez que el maligno intentó tentarlo, Cristo le respondió con un firme: «Está escrito». ¿Y qué sucedió? El demonio no tuvo más opción que retirarse. ¿No es asombroso que el mismo Hijo de Dios haya usado la palabra como su arma contra el tentador? El Padre Pío comprendía este misterio con gran profundidad. Decía: «Cuando te sientas atacado, cuando las tinieblas parezcan rodearte, abre la Sagrada Escritura. Cada palabra en ella es luz que disipa las sombras. Es poder que hace retroceder al infierno». Pero cuidado, no basta con tener la Biblia en casa o abrirla de vez en cuando. Es necesario conocerla, vivirla y proclamarla. Déjame compartirte una historia que el mismo Padre Pío contaba. Un hombre sufría desde hacía años fuertes perturbaciones espirituales. Había buscado ayuda por todas partes sin encontrar alivio. Finalmente llegó a San Giovanni Rotondo y se presentó ante el santo. El Padre Pío le hizo una sola pregunta: ¿conoces la palabra de Dios? El hombre, algo avergonzado, respondió que tenía una Biblia en casa, pero que casi nunca la leía. Entonces el Padre Pío le dio una instrucción que cambiaría su vida para siempre. Comienza a leer un pasaje del Evangelio cada día. Medita cada palabra como si estuviera dirigida especialmente a ti. Haz esto durante un mes y regresa. Un mes después, el hombre volvió completamente transformado. No solo las perturbaciones espirituales habían desaparecido, sino que había encontrado una paz que nunca antes había experimentado. El Padre Pío le explicó: ¿ves? La palabra de Dios no solo expulsa el mal, sino que llena nuestra alma con la presencia divina, sin dejar espacio para el enemigo. Pero, ¿cómo podemos profundizar en el conocimiento de la palabra de Dios? El Padre Pío nos dejó 3 orientaciones esenciales. Primero, reserva un momento del día para leer la Biblia. No importa si son solo 15 minutos, lo importante es que sea un tiempo sagrado e innegociable. El santo decía: «Es mejor leer un solo versículo con el corazón que muchos capítulos por obligación». Segundo,
No te limites a leer, sino también medita cada pasaje. El Padre Pío enseñaba a seguir el ejemplo de la Virgen María, quien guardaba todas estas palabras y las meditaba en su corazón. Haz lo mismo. Detente en cada frase que toque tu alma y permite que su significado penetre profundamente en tu ser. Además, proclama la palabra sin temor. No dudes en compartir lo que Dios te revela a través de las Escrituras, porque, como enseñaba el Padre Pío, al proclamar la palabra de Dios, estamos extendiendo su luz protectora a quienes nos rodean. Ahora, hagamos juntos un ejercicio que el Padre Pío recomendaba a sus hijos espirituales. Recitemos con fe y en voz alta algunas palabras de la Escritura que tienen poder contra el maligno. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? Salmo 27, 1. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Primera Juan 4, 4. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Romanos 8, 31. Cada vez que proclamas la Escritura con convicción, levantas un escudo espiritual a tu alrededor. Vivir en estado de gracia. Mantener una vida de oración profunda. Conocer y proclamar la palabra de Dios. Estas son las 3 claves que el demonio más teme. Pero quizá te preguntes, ¿cómo puedo llevar todo esto a la práctica? ¿Cómo convertirme en esa persona que hace temblar al infierno? Eso es precisamente lo que voy a enseñarte ahora. Un plan concreto que transformará tu vida espiritual. Este es el momento más importante de todo lo que hemos aprendido sobre las enseñanzas del Padre Pío. No basta con escuchar, hay que actuar. Voy a guiarte paso a paso en este camino. El Padre Pío decía, la santidad no es un privilegio de pocos, sino una obligación de todos. Eso significa que tú, sí, tú que estás leyendo esto, puedes convertirte en esa fortaleza espiritual que desafía al mal. No necesitas ser un santo canonizado. Solo debes ser fiel a los medios que Dios te ha dado. Voy a compartir contigo un plan de 21 días que el Padre Pío recomendaba a sus hijos espirituales. ¿Por qué 21 días? Porque él aseguraba que ese es el tiempo necesario para formar nuevos hábitos espirituales y enraizarse en la santidad. Imagina tu vida espiritual como un jardín. Durante estas 3 semanas vamos a sembrar y cultivar las 3 características que el demonio más teme. Así como una planta necesita cuidados diarios para crecer fuerte, tu alma también requiere atención constante. Seguirás un camino claro y guiado en cada etapa de este proceso. Para apoyarte en esta transformación, he preparado un material especial, Los Secretos Espirituales, de San Padre Pío. Este libro reúne oraciones poderosas, reflexiones basadas en sus enseñanzas y consejos prácticos para fortalecer tu vida espiritual. Es una guía completa para desarrollar las 3 cualidades que hacen temblar al demonio. Puedes encontrar el enlace en la descripción del video. Es una ofrenda de amor para ayudarte en este camino de conversión. Pero incluso si ahora no puedes adquirirlo, aquí tienes algunas recomendaciones prácticas que puedes comenzar a aplicar de inmediato. Establece un horario de oración. El Padre Pío enseñaba que es mejor tener un tiempo fijo para rezar, aunque sea breve, que esperar a tener el momento ideal. Elige una hora del día, ya sea por la mañana o antes de dormir, y sé constante. Organiza un calendario de confesiones. Programa con anticipación los días en que te confesarás durante los próximos 3 meses. Esto te permitirá hacer del estado de gracia una prioridad en tu vida. Inicia un estudio sistemático de la palabra de Dios. Escoge un evangelio para empezar. El Padre Pío recomendaba San Juan.
Lee un pequeño pasaje cada día y reflexiona sobre su mensaje. Cada paso que das hacia Dios fortalece tu espíritu y debilita las fuerzas del mal. Cada cambio en tu vida espiritual es una victoria sobre las tinieblas. Ahora es tu momento de convertirte en esa persona que el demonio teme, no por tu propio poder, sino por el poder de Dios que actúa en ti. Hemos llegado al final de este encuentro, pero en realidad, este es solo el comienzo de tu transformación espiritual. A través de las enseñanzas del Padre Pío, hoy has descubierto 3 verdades que pueden cambiar por completo tu vida. Cuando el Padre Pío enfrentaba los ataques del demonio, no estaba solo. Contaba con 3 armas espirituales infalibles: el estado de gracia, que lo mantenía unido a Dios; la oración profunda, que era su vínculo constante con el cielo; y la palabra de Dios, que iluminaba su camino, incluso en las noches más oscuras. Esas mismas armas están a tu alcance. No son privilegio de santos canonizados ni de personas extraordinarias. Son para ti, que en este momento sientes en tu corazón el anhelo de una vida espiritual más fuerte y profunda. Imagina cómo será tu vida en unas semanas, cuando ya estés cultivando estas 3 características. Piensa en la paz que sentirás al saber que tu alma está en estado de gracia, la fortaleza que tendrás al mantener una vida de oración constante, la luz que irradiarás al conocer y vivir la palabra de Dios. El Padre Pío nos dejó una última enseñanza sobre este camino hacia la santidad. Decía: la santidad es como una escalera, se sube un peldaño a la vez. No necesitas cambiar de la noche a la mañana. Lo importante es dar el primer paso hoy. Tal vez sea hacer una buena confesión, establecer un momento fijo para tu oración diaria o comenzar a leer un pasaje del Evangelio cada día. Para ayudarte en este proceso, no olvides acceder a nuestro material especial, Los Secretos Espirituales de San Padre Pío, disponible en el enlace de la descripción. Contiene enseñanzas valiosas que te guiarán en esta transformación. Antes de terminar, quiero hacer una última oración contigo. Pidamos la intercesión del Padre Pío para que estas verdades que hemos aprendido hoy se arraiguen profundamente en nuestro corazón. Querido Padre Pío, tú que conociste las batallas espirituales, intercede por nosotros ante el trono de Dios. Ayúdanos a vivir en estado de gracia, a profundizar en nuestra vida de oración y a amar y vivir la palabra de Dios. Fortalécenos en la fe, haznos invencibles en la esperanza e incansables en el amor. Amén. Si este mensaje tocó tu corazón, no te lo guardes solo para ti. Compártelo con alguien que necesite escucharlo. Deja tu me gusta, suscríbete al canal y activa la campanita para recibir nuestros próximos contenidos. En los comentarios escribe: Padre Pío, ruega por nosotros. Tu mensaje podría ser justo lo que alguien necesita leer hoy. Que Dios te bendiga abundantemente. Que el Padre Pío interceda por ti y que tu vida se transforme en una fortaleza espiritual que haga temblar al infierno. Nos vemos en nuestro próximo encuentro. ¿Has sentido últimamente que todo parece ir mal en tu vida? Los problemas se multiplican, las deudas aumentan, las enfermedades no desaparecen y las relaciones personales se deterioran sin razón aparente. No es una simple coincidencia. Existe una guerra espiritual de la que muchos no son conscientes, pero que el Padre Pío conocía perfectamente. El enemigo de nuestras almas opera en las sombras, destruyendo vidas con estrategias que pocos pueden reconocer. Sin embargo, hay algo que el maligno teme más que cualquier otra cosa. Un versículo bíblico tan poderoso que lo hace retroceder aterrorizado. Un versículo que el Padre Pío utilizó en sus combates espirituales más intensos cuando el diablo mismo lo atacaba físicamente.
¿Por qué este santo, que llevó los estigmas de Cristo durante 50 años, eligió específicamente estas palabras sagradas? ¿Qué poder especial descubrió en ellas que hacía huir a las fuerzas del mal? La respuesta te sorprenderá, porque no es solo el versículo en sí, sino el misterio oculto en él que el Padre Pío reveló. Mientras miles de personas sufren ataques espirituales sin siquiera darse cuenta, hay señales claras que muchos ignoran. Pesadillas recurrentes, tristeza profunda sin explicación, conflictos familiares constantes, problemas financieros sin solución aparente. ¿Te resulta familiar alguna de estas situaciones? Es porque el enemigo ha estado operando en las sombras, saboteando cada aspecto de tu vida. Pero hoy, todo eso cambiará. Lo que estás a punto de descubrir no es solo un consejo espiritual, sino una llave de liberación que el enemigo ha tratado de mantener oculta por demasiado tiempo. Un arma espiritual tan poderosa que incluso los demonios más feroces que atacaron al Padre Pío huían despavoridos al escucharla. Si sientes que una fuerza invisible está bloqueando tus bendiciones, si sufres ataques durante la noche, o si tu familia está atravesando crisis sin razón aparente, escribe ahora: Padre Pío, intercede por mi familia ante Dios. Lo que conocerás en los próximos minutos cambiará tu vida espiritual para siempre. El Padre Pío enfrentó algunas de las batallas espirituales más intensas jamás documentadas en la historia de la Iglesia. Sufrió ataques físicos del diablo, fue testigo de manifestaciones aterradoras y pasó noches enteras en combate espiritual. Sin embargo, siempre salió victorioso. Su secreto: no solo conocía este versículo, sino que también sabía exactamente cómo activar su poder protector. Miles de devotos del Padre Pío han compartido testimonios sobre cómo sus vidas cambiaron al aplicar esta revelación. Familias restauradas, enfermedades sanadas, bendiciones financieras recuperadas, paz mental renovada. Hoy, tú también descubrirás este secreto que el enemigo ha intentado ocultar durante tanto tiempo. Pero antes, quiero advertirte algo importante. El maligno hará todo lo posible para impedir que recibas esta revelación. Es probable que surjan distracciones, dudas repentinas o interrupciones inesperadas. Mantente firme, porque tu liberación está a punto de manifestarse. Si hay alguien que entendía la batalla espiritual y el poder de la fe, ese era el Padre Pío. Este gran santo vivió experiencias místicas intensas, enfrentó ataques directos del demonio y nunca cedió, porque estaba protegido por la oración y la palabra de Dios. Durante más de 50 años, el Padre Pío libró batallas espirituales que pocos podrían soportar. Los relatos de quienes convivieron con él cuentan cómo el demonio lo atacaba físicamente en un intento desesperado por frenar su misión. Ruidos aterradores, apariciones espeluznantes, golpes y heridas reales. El enemigo usaba todos sus recursos contra él. Sin embargo, el Padre Pío nunca se doblegó, protegido por la fuerza de este versículo que hoy conocerás. En sus escritos personales, el santo narraba cómo el maligno intentaba confundirlo, debilitar su espíritu e incluso acabar con él físicamente. «El demonio me persigue día y noche», escribió en una de sus cartas, «pero no temo, porque tengo un arma que el infierno no puede vencer, la palabra de Dios». Este versículo en particular, que compartiremos hoy, se convirtió en su más poderoso escudo espiritual. Los testigos en el convento de San Giovanni Rotondo relatan que, durante las noches, era común escuchar los sonidos de estas batallas espirituales. Su director espiritual, el padre Agostino, dejó documentado cómo el Padre Pío salía victorioso de cada combate, no por su propia fuerza, sino por el poder de la palabra divina que proclamaba con absoluta convicción.
Pero lo más impactante no eran solo sus victorias personales. El Padre Pío transmitía a sus hijos espirituales el conocimiento de cómo utilizar esa misma protección. Miles de personas testimoniaron cambios radicales en sus vidas al aplicar estas enseñanzas. Enfermedades desaparecían, problemas financieros encontraban solución, familias que estaban rotas volvían a unirse. El demonio es como un perro rabioso encadenado, advertía el Padre Pío. Puede ladrar y amenazar, pero solo morderá a quien se acerque demasiado. Con esta enseñanza nos mostró que la verdadera protección no radica en temer al enemigo, sino en permanecer firmes en la autoridad de la palabra de Dios. Hoy, más que nunca, necesitamos esta protección. El maligno sigue empleando las mismas estrategias: confusión mental, opresión espiritual, ataques contra la familia, crisis inesperadas. Pero así como el Padre Pío venció mediante este versículo poderoso, tú también puedes experimentar esa misma liberación. Desde los tiempos de Cristo, los santos han advertido que nuestra batalla no es contra carne y hueso, sino contra fuerzas espirituales de maldad. Hoy, estos ataques pueden ser más sutiles, pero siguen siendo igual de destructivos. ¿Cuántas veces has sentido que, a pesar de tus esfuerzos, algo invisible bloquea tus bendiciones? El enemigo sabe exactamente dónde golpear. Comienza sembrando pensamientos negativos, después genera ansiedad sin explicación, luego ataca la salud, las finanzas y finalmente destruye familias enteras. Todo esto ocurre mientras muchos cristianos viven desprotegidos, sin darse cuenta del poder que tienen a su disposición. La verdad es clara. Cuando desconocemos la fuerza de la palabra de Dios, nos volvemos vulnerables a estos ataques. El Padre Pío lo veía con frecuencia en las personas que acudían a él en busca de ayuda. Hombres y mujeres de fe que, sin embargo, sufrían tormentos espirituales porque no sabían cómo protegerse eficazmente. Los síntomas de esta lucha invisible son evidentes. Problemas que se multiplican sin motivo aparente. Enfermedades que los médicos no pueden explicar. Conflictos familiares que surgen de la nada. Pérdidas financieras inexplicables. El enemigo actúa en las sombras, saboteando cada aspecto de tu vida mientras permaneces ajeno a sus tácticas. El Padre Pío alertaba constantemente sobre esta realidad. En sus escritos relataba cómo el demonio se aprovecha de la ignorancia espiritual para mantener a los cristianos atados. El enemigo más peligroso, decía, no es aquel que nos ataca abiertamente, sino el que nos mantiene ciegos a la verdad que podría liberarnos. Este versículo que el maligno teme que descubras es precisamente esa verdad que trae liberación. Es una declaración de autoridad espiritual que, cuando se entiende y se utiliza correctamente, crea una barrera que el mal no puede atravesar. Por eso el enemigo hará todo lo posible para mantenerte distraído, ocupado y lleno de dudas. Sabe que, una vez que comprendas y apliques esta verdad, su poder sobre tu vida desaparecerá. Ya no podrá influir en tu mente, tu salud, tus finanzas ni tu familia. Cristo nos mostró el secreto para derrotar el mal: usar la palabra de Dios como espada. En el desierto, cuando el diablo lo tentó, Jesús no discutió con él, simplemente declaró: «Está escrito». El Padre Pío siguió este mismo ejemplo. En medio de los ataques más violentos, sostenía firmemente su crucifijo y proclamaba la palabra con una autoridad inquebrantable. Pero antes de revelarte este versículo tan poderoso, hay algo esencial que debes comprender. Su eficacia no está en repetirlo como una fórmula mágica.
El Padre Pío enseñaba que el verdadero poder proviene de entenderlo profundamente y creer en él con total certeza. Es como una llave. No basta con tenerla, hay que saber cómo usarla. Los testimonios de aquellos que presenciaron sus combates espirituales son impactantes. En las noches más oscuras, cuando el enemigo atacaba con mayor fuerza, el Padre Pío permanecía firme, resguardado por la fortaleza de la palabra de Dios. Los demonios no huían únicamente por el poder del versículo en sí, sino por la autoridad espiritual con la que el Padre Pío lo proclamaba. Esta autoridad no era un privilegio exclusivo suyo. Siempre recordaba a sus hijos espirituales que todo cristiano tiene acceso al mismo poder. La palabra de Dios, decía, es como una espada afilada, pero debe ser utilizada con fe y determinación. Cuando sus seguidores aplicaban esta enseñanza, experimentaban liberaciones impresionantes. Ahora, prepárate para recibir esta revelación. El versículo que estás a punto de conocer no es simplemente otra cita bíblica. Es una declaración de autoridad espiritual que, cuando se comprende y se utiliza correctamente, crea una barrera inquebrantable contra las fuerzas del mal. Como enseñaba el Padre Pío, la victoria espiritual requiere preparación. No basta con memorizar las palabras. Es necesario entender su significado profundo y saber cómo activar su poder protector. Por esta razón, el enemigo intentará distraerte o sembrar dudas en tu corazón. No te dejes engañar. Tu liberación está más cerca de lo que crees. Ahora llegamos al momento crucial. El versículo que Satanás teme que descubras se encuentra en la primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que nació de Dios lo protege y el maligno no lo toca. Este pasaje encierra una verdad poderosa que el Padre Pío comprendió en lo más profundo de su ser. Quien vive realmente en la gracia de Dios está resguardado de los ataques del enemigo. El maligno no tiene poder sobre aquellos que permanecen fieles y buscan la santidad. En sus batallas más intensas, el Padre Pío proclamaba esta verdad con plena autoridad. No era una simple repetición de palabras, era una declaración firme de su posición espiritual. ¿Por qué este versículo en particular causaba tanto terror al enemigo? Porque revela tres verdades fundamentales que Satanás no quiere que conozcas. Primero, reafirma tu identidad como hijo de Dios. Segundo, declara que estás bajo la protección divina. Y tercero, establece un límite que el maligno no puede cruzar. El Padre Pío enseñaba que este versículo es un escudo espiritual, pero debe ser activado con una fe genuina. No es un conjuro mágico, sino una afirmación de autoridad que solo tiene efecto en una vida alineada con la voluntad de Dios. Los testimonios de liberación que surgieron al aplicar esta enseñanza son impresionantes. Personas que llevaban años sufriendo ataques espirituales encontraron la paz al comprender y proclamar esta verdad. Familias enteras fueron restauradas, enfermedades desaparecieron sin explicación médica y la tranquilidad volvió a hogares que habían estado bajo una constante opresión. Este versículo es especialmente poderoso porque establece una muralla espiritual que el enemigo no puede atravesar. Como explicaba el Padre Pío, cuando un cristiano entiende y vive esta verdad, el demonio pierde su capacidad de atacar. Ya no puede influir en tu mente, afectar tu salud, robar tus bendiciones económicas, ni perturbar a tu familia. Sin embargo, como advertía el Padre Pío, no basta con conocer la palabra, hay que vivirla. Muchos cristianos creen que simplemente tener fe en Dios es suficiente para estar protegidos, pero olvidan que la fe sin obras está muerta.
Este versículo de la primera carta de Juan adquiere aún más poder cuando se conecta con otras verdades bíblicas. Antes de continuar, si deseas profundizar más en estas enseñanzas sobre la protección espiritual, tenemos algo especial para ti. Hemos preparado un ebook titulado Los secretos espirituales de San Padre Pío, donde encontrarás oraciones poderosas, reflexiones basadas en sus enseñanzas y consejos prácticos para fortalecer tu vida espiritual. Puedes encontrar el enlace en los comentarios. Sigamos con los aprendizajes que nos dejó el Padre Pío. Cuando enfrentaba ataques demoníacos, combinaba el poder de 1 Juan 5:18 con esta verdad. No solo se defendía, sino que contraatacaba con autoridad espiritual. El enemigo no solo retrocedía, sino que huía aterrorizado. Los testimonios de transformación son asombrosos. Una madre que durante años había visto a su familia ser atacada por fuerzas oscuras, comenzó a proclamar este versículo diariamente. En pocas semanas, la paz regresó a su hogar. Las pesadillas de sus hijos desaparecieron y la prosperidad empezó a manifestarse. ¿Por qué? Porque el maligno ya no podía tocar lo que Dios protegía. El Padre Pío enseñaba que la verdadera protección espiritual no es pasiva, sino activa. Cuando proclamas 1 Juan 5:18 con fe y entendimiento, estableces un escudo que el enemigo no puede atravesar. Como solía decir, el demonio teme más a un alma unida a Dios que al mismo infierno. Esta protección abarca cada aspecto de tu vida. El versículo dice específicamente, el maligno no lo toca. Esto significa que tu mente, tu salud, tus finanzas y tu familia quedan bajo una cobertura especial cuando se activa con fe genuina. Para activar el poder protector de 1 Juan 5:18, el Padre Pío nos dejó instrucciones claras que debemos seguir. Primero, la confesión regular. Él decía que la confesión es como una purificación del alma que nos libra de influencias malignas. Un alma que vive en la gracia de Dios está naturalmente resguardada de los ataques del maligno. En segundo lugar, es fundamental la oración constante. El Padre Pío rezaba el rosario varias veces al día y animaba a todos a hacer lo mismo. La oración, decía, es el oxígeno del alma. Cuando combinas el poder de este versículo con una vida de oración incesante, tu escudo espiritual se fortalece enormemente. En tercer lugar, y esto es crucial, debemos cerrar toda puerta al enemigo. El Padre Pío advertía que incluso los pecados más pequeños pueden convertirse en brechas por donde el maligno se infiltra. Al proclamar, mira, de Juan 5:18, asegúrate de que tu vida refleje esta verdad. No basta con decir las palabras, hay que vivir como auténticos hijos de Dios. Mantente firme en la Eucaristía. Para el Padre Pío, la Santa Misa era el centro de su existencia. Recibir la comunión con frecuencia refuerza la protección espiritual, haciendo que la proclamación de este versículo sea aún más poderosa. Enseñaba que cuando un cristiano se aparta de la oración y cae en la tibieza espiritual, el enemigo encuentra la manera de infiltrarse. El demonio entra por una grieta, advertía, pero pronto toma toda la casa. Por ello, es esencial mantener una vida espiritual activa y firme. Al proclamar 1 de Juan 5:18, hazlo con convicción y autoridad. No es una simple lectura, sino una afirmación de tu posición espiritual. El Padre Pío recomendaba declararlo especialmente en momentos de opresión espiritual. Cuando percibas ataques en tu vida o sientas que tu familia está bajo amenaza. Si sientes que atraviesas una batalla espiritual, este es el momento de actuar. Así como el Padre Pío combatía las embestidas del maligno con la oración, juntos haremos esta declaración basada en 1 de Juan 5:18. Señor Jesús,
Me presento ante ti, reconociendo que soy hijo de Dios. Por el poder de tu palabra, declaro que el maligno no puede tocarme, porque estoy bajo tu protección divina. Con la autoridad de 1 de Juan 5:18, rompo toda influencia maligna sobre mi vida, mi hogar y mi familia. Por la intercesión de San Padre Pío, quien nos enseñó el poder de este versículo, declaro que toda estrategia del enemigo contra mí queda anulada. Las puertas que el maligno haya abierto quedan cerradas por la sangre de Cristo. Padre Santo, así como protegiste a Padre Pío en sus batallas espirituales más intensas, cúbreme con tu manto protector. Que tu palabra sea mi escudo y mi espada. Declaro que soy nacido de Dios y el maligno no tiene autoridad sobre mi vida. Esta oración, unida a la proclamación de 1 de Juan 5:18, levanta un muro de protección espiritual. El Padre Pío enseñaba que esta defensa debe ser activada a diario, especialmente en momentos de mayor vulnerabilidad espiritual. Cuando sientas ataques del enemigo, repite con autoridad: soy nacido de Dios y el maligno no me toca. Esta afirmación, respaldada por una fe viva y auténtica, tiene el poder de disipar cualquier embestida del mal. El Padre Pío nos enseñó que la victoria espiritual exige perseverancia. No te desalientes si los resultados no llegan de inmediato. Mantente firme en tu declaración de fe basado en la verdad de 1 de Juan 5:18. El enemigo puede resistirse por un tiempo, pero no podrá permanecer donde la autoridad de la palabra de Dios es proclamada con convicción. Los testimonios de quienes han aplicado este versículo según las enseñanzas del Padre Pío son impactantes. En San Giovanni Rotondo, una madre desesperada acudió en busca de ayuda porque su hijo sufría pesadillas aterradoras y manifestaciones demoníacas. El Padre Pío le enseñó este versículo y cómo proclamarlo con autoridad. En menos de una semana, las pesadillas cesaron y la paz volvió a su hogar. Otro caso asombroso ocurrió con un empresario que veía cómo su negocio se derrumbaba sin razón aparente. Tras descubrir el poder de este versículo, comenzó a proclamarlo diariamente sobre su empresa. Las pérdidas inexplicables se detuvieron, los conflictos entre empleados se resolvieron y la prosperidad regresó. Una familia que padecía enfermedades constantes y accidentes recurrentes descubrió, a través de las enseñanzas del Padre Pío, que estaban bajo un ataque espiritual. Al proclamar 1 de Juan 5:18 y vivir en consonancia con su mensaje, la cadena de calamidades terminó. Las enfermedades sin explicación desaparecieron y la protección de Dios se hizo evidente en sus vidas. En sus escritos personales, el Padre Pío documentó cómo este versículo no solo lo protegía a él, sino que transformaba la vida de aquellos que lo aplicaban correctamente. No es la simple repetición de palabras, escribía, sino la comprensión profunda de nuestra identidad como hijos de Dios lo que activa esta protección. Los efectos de esta barrera espiritual son innegables. Paz mental restaurada, salud recuperada, relaciones sanadas, prosperidad renovada. Como enseñaba el Padre Pío, cuando proclamamos con fe que el maligno no nos toca, establecemos un escudo espiritual que el enemigo no puede atravesar. El poder de 1 de Juan 5:18 se fortalece aún más cuando se vive una fe auténtica y comprometida. Los testimonios de quienes han aplicado esta enseñanza demuestran que aquellos que perseveran en la oración, se confiesan con regularidad y participan activamente en los sacramentos, experimentan una protección espiritual aún mayor. Este versículo nos revela una verdad que el enemigo teme profundamente.
Como hijos de Dios, estamos bajo su amparo y el maligno no tiene poder sobre nosotros. El Padre Pío no solo comprendió esta verdad, sino que la vivió plenamente y nos enseñó cómo activar su poder en nuestra vida diaria. La lucha espiritual es real, pero la victoria está asegurada para quienes permanecen firmes en la palabra de Dios. Este versículo es tu escudo, tu proclamación de autoridad espiritual. No permitas que el enemigo siga arrebatándote las bendiciones que Dios tiene para ti, cuando tienes en tus manos un arma tan poderosa. Si has sentido ataques espirituales, si tu familia está enfrentando dificultades sin explicación, si sientes que las bendiciones parecen estar bloqueadas, hoy tienes en tus manos la llave para tu liberación. Proclama con fe: soy nacido de Dios y el maligno no me toca. Esta declaración, respaldada por una vida de fe activa, tiene el poder de transformar por completo tu realidad espiritual. Como enseñaba el Padre Pío, permanece firme en los sacramentos, especialmente en la confesión y la Eucaristía. Persevera en la oración. No permitas que el enemigo encuentre brechas en tu vida y proclama cada día tu autoridad espiritual basada en 1 de Juan 5:18. Si este mensaje ha llegado a tu corazón y reconoces la necesidad de esta protección espiritual, escribe en los comentarios: el maligno no me toca. Tu testimonio puede ser la luz que otra persona necesita para encontrar liberación. Comparte este mensaje con familiares y amigos que puedan estar atravesando ataques espirituales. Como decía el Padre Pío, la gracia de Dios crece cuando la compartimos con los demás. Que el poder de este versículo y las enseñanzas del Padre Pío sean un faro de esperanza para todos aquellos que buscan refugio en la protección divina. No olvides visitar el enlace en los comentarios para acceder al ebook Los secretos espirituales de San Padre Pío, donde encontrarás enseñanzas profundas sobre cómo fortalecer tu vida espiritual y mantenerte protegido contra las fuerzas del mal. Que Dios te bendiga abundantemente y que San Padre Pío interceda por ti y por tu familia.